Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Torres. Hoy les voy a hablar sobre qué es la luz y sus características. De todos nuestros sentidos, el de la visión es el que más colabora que conozcamos el mundo que nos rodea. Y probablemente es por ello que la ciencia óptica es muy antigua. Filósofos griegos como Aristóteles y Platón ya se preocupaban de responder a preguntas como ¿por qué vemos un objeto?, ¿qué es la luz?, etc. Platón, por ejemplo, suponía que nuestros ojos emitían pequeñas partículas que al llegar a los objetos los hacían visibles. Aristóteles consideraba la luz como un fluido inmaterial que se propagaba por el ojo y por el objeto observado. ¿Pero qué es la luz? Lo que llamamos luz es la parte del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano. Existen, aparte de luz, diversas formas de radiación electromagnética que se propagan por el universo y transportan energía de un lugar a otro, como la radiación ultravioleta o los rayos X. Pero ninguna de ellas podemos percibirlas naturalmente. La luz visible está compuesta de fotones del vocablo posluz, un tipo de partículas elementales que carecen de masa. Los fotones se comportan de manera dual, como ondas y como partículas. Esta dualidad dota a la luz de propiedades físicas singulares. Característica: la luz es una emisión ondulatoria y corpuscular de fotones, es decir, al mismo tiempo se comporta como si estuviera hecha de ondas y de materia. Se desplaza siempre en línea recta a una velocidad definida y constante. Aunque la luz en general, tanto del Sol como la de una lámpara, se vea blanca, contiene ondas con longitudes de ondas que corresponden a cada color del espectro visible. Los colores del espectro perceptible por nuestro ojo van desde el rojo, 700 nanómetros de longitud de onda, hasta el violeta, 400 nanómetros de longitud de ondas. Gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Sergio Torres y mi tema a exponer es acerca de la teoría corpuscular. La teoría corpuscular se popularizó en el siglo XVII por Isaac Newton. Esta teoría defendía que la luz estaba compuesta por pequeños corpúsculos, es decir, pequeñas partículas llamadas fotones. Como ya sabemos, la luz debía ser capaz de emitirse continuamente. Además, la luz debía transmitirse tanto a través del Sol hacia la Tierra y dentro del planeta Tierra a través del agua, aire o espejo, en un proceso llamado transmisión. Otro punto importante era el tema de reflexión, la capacidad de la luz para reflejarse, es decir, el rebote de la luz en espejos o agua. Aparte, la luz también tiene la capacidad de traspasar el agua mediante un proceso en el cual el haz de luz se dobla en el agua, distorsionando la imagen que se forma. Este proceso se lo conoce como refracción. Y por último se cuestionaba el color, si era una propiedad de la luz o era una propiedad de los objetos. Entonces, en aquella época se pensaba que el color era una propiedad de la luz, pues Newton había hecho un experimento haciendo pasar el haz de luz en un prisma, observando que ésta se descomponía en colores, afirmando que los colores provenían de la luz. Con toda esta información se empezó a formular una hipótesis, dando origen a la teoría corpuscular. Según esta teoría, la luz emitía partículas en línea recta. Sin embargo, Newton consideraba que estos corpúsculos eran sensibles al campo gravitatorio, es decir, no viajaban en línea recta, sino curvándose hacia la Tierra. Newton defendía que al ir tan rápido, este efecto era imperceptible a los humanos. El tema de reflexión, un claro ejemplo, es el rebote de la luz en un espejo. La ley de reflexión nos dice que el ángulo en que la luz llega, el ángulo de incidencia, es igual al ángulo en que se refleja, el ángulo de reflexión. El caso de refracción, un claro ejemplo, es cuando sumerges un lápiz en un vaso de agua, parece que se dobla. Esto es la refracción en acción. La luz se curva al pasar del aire al agua. La teoría corpuscular, para justificar la gran variedad de colores, argumentaba que cada color estaba formado por un corpúsculo de tamaño diferente, siendo el color rojo el tamaño más grande y el color violeta el más pequeño. Pues al observar la desviación de estos colores en el prisma, el color rojo era el que menos se desviaba su trayectoria, por lo tanto era el más grande y difícil de desviar. En cambio, en el color violeta era el que se desviaba más, por lo tanto era el más pequeño. El experimento de Foucault, realizado en 1850, demostró que la luz no solo se comportaba como una partícula, sino también como una onda. Foucault utilizó un espejo rotatorio para medir la velocidad de la luz en diferentes medios, lo que mostró que la luz se propagaba
en diferentes velocidades dependiendo del material por el que pasa. Esto contradecía la visión de Newton, que no podía explicar adecuadamente el fenómeno de la refracción de luz. Aunque esta teoría fue muy influyente, más tarde se demostró que la luz también tiene propiedades de onda, lo que llevó a la formulación de la teoría ondulatoria de la luz. Gracias. La teoría ondulatoria de la luz se atribuye al físico holandés Christian Huygens en 1629 a 1695. En la primera exposición que hizo Huygens de esta teoría, dijo que la luz se propaga por medio de ondas mecánicas que son producidas por un foco, como ejemplo este. La frecuencia en la que estos fenómenos ondulatorios, tales como el sonido o las ondas electromagnéticas, un ejemplo de estas serían una radio o una luz. Estas señales eléctricas u ondas expresan un número de ciclos que se repite la onda por segundo. En lo que es comportamiento ondulatorio de la luz es la naturaleza ondulatoria porque cuando se retracta al pesar del vacío o cualquier otro medio disminuye la rapidez, haciendo que el ángulo de refracción sea menor que la de incidencia. Esto se nota al acercarse a un rayo retractado a la normal en la física o la óptica física u ondulatoria, que es la rama de la óptica que toma que la luz como una onda explica algunos fenómenos que se podrían explicar tomando la luz como un rayo. Ahora, hablando de lo que son los movimientos ondulatorios, el proceso por el que se propagan estas energías de un lugar a otro sin transferencia de materia, como un ejemplo un espejo o un pedazo de vidrio, estas ondas mecánicas o electromagnéticas o cualquier punto de otra trayectoria de propagación se produce por un desplazamiento periódico u oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Quiere decir que algo homeostático, yéndonos a la rama médica. Muchas gracias. Buenos días compañeros, buenos días profesor. Hoy les voy a hablar sobre las propiedades de la luz. Como primer punto tenemos la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda de luz al chocar contra una superficie, regresando al medio desde el cual proviene. Este fenómeno ocurre en cualquier superficie pulida o lisa, como un espejo o una superficie metálica. Como ejemplo tenemos los espejos. La luz se refleja en los espejos y permite ver nuestra imagen. Es una reflexión especular donde la luz rebota de forma directa. Como segundo punto tenemos la refracción. La refracción es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando pasa de un medio a otro, con distinta densidad, como el aire, el agua o del aire al vidrio. Un ejemplo de la refracción de esta propiedad es un lápiz dentro de un vaso de agua que parece estar doblado. Esto es debido a la refracción. Seguimos con la difracción. La difracción es el fenómeno por el cual la luz se curva o, más entendido, sería se dobla al pasar por un obstáculo pequeño o a través de una apertura estrecha. ¿Cómo funciona la difracción? La difracción funciona cuando la luz atraviesa de una rendija muy estrecha y se encuentra con un objeto pequeño. Las ondas de luz producen patrones de interferencia, más conocido como zonas de luces y sombras. Un ejemplo de la difracción es el patrón de colores que se observa en los discos del CD o más conocido como el DVD, donde las pequeñas ranuras actúan como obstáculos que producen el desvío y la separación de la luz. Vamos con la siguiente propiedad de luz, que es la absorción. La absorción de la luz es el proceso por el cual un material retiene ciertas longitudes de onda de la luz y no les permite pasar ni reflejarse. ¿A qué va esto? A que este proceso la energía de la luz se convierte en otra forma de energía, generalmente en calor. ¿Cómo funciona la absorción? La absorción funciona cuando la luz inicia en un material
ciertas longitudes de onda pueden ser absorbidas en funciones de las propiedades químicas y estructuras del material. Y como último sería la polarización. La polarización es un fenómeno que se restringe de la vibración de las ondas de luz en una sola dirección o plano. La luz común, como la luz del sol, se propaga en todas las direcciones, pero como se polariza, solo se permite que vibre en una sola dirección específica. ¿Cómo funciona la polarización? La polarización funciona al obtenerse mediante una reflexión o refracción, o al pasar a través de un filtro polarizador, que bloquea las ondas en ciertas direcciones y permite pasar solo las ondas de un plano específico. Gracias.